Hola, buenas tardes. Aquí estamos con el informe de marzo de 2024. Lo primero, disculparos por haber tardado tanto en traéroslo. Estamos ya a 9 de abril, son las 7 menos cuarto de la tarde. Y bueno, disculpad también por eso, la voz que voy a tener. La verdad que me encuentro bastante acatarrado y bueno, pues tampoco pondré la cámara porque para ver lo que, lo que hay ahora mismo, que tampoco es, no estamos en nuestro mejor momento precisamente. Así que bueno, tampoco sin mucho más que añadir, vamos a ver lo que ha sido este mes de marzo, que pasó ya hace un poco. Bueno, nos ha seguido yendo bastante bien. Eso, hemos ganado este pasado mes de marzo un 5,31%. Haciendo lo que sería este primer trimestre del año, hemos cerrado un 17% de ganancia, que pues eso explica pues eso, bastante toda la rentabilidad que hemos obtenido desde que empezamos el 28 de abril y bueno, la verdad que bastante bien y mejor que nuestro benchmark, como ya explicamos, que era el índice de renta variable mundial, que también ha tenido un buen avance del 3,30% y bueno, el US dólar sigue estando más fuerte que el euro, con lo que nuestras inversiones en dólares pues siguen estando a buen recaudo por ese lado, mientras que bueno, que vemos que los IPCs tanto de España como de Estados Unidos pues tuvieron crecimientos y bueno, ahora hablaremos en concreto del de Estados Unidos que tiene un poco más de miga y repercusiones en el futuro venidero y bastante ya corto plazo medio. Nos estamos acercando a las fechas previstas para subidas de tipos y como siempre, cuando se va acercando la fecha, luego no está tan claro. Pero bueno, eh, viendo los principales indicadores económicos, pues bueno, vemos que la masa monetaria va reculando y bueno, este es un caso bastante significativo en Estados Unidos, en el que, bueno, pues yo creo que ya en el informe del mes pasado lo hablamos y lo recalco ahora de que en Estados Unidos se está viendo una política monetaria laxa eh, encubierta. Y con Latsa, para el que no lo entienda, pues es básicamente están inyectando dinero. Pues eso, con lo que hablamos en su día de los repos inversos, de las facilidades de crédito, etcétera, pues bueno, se empezó a acelerar ya para finales del año pasado, más que nada para ayudar al Tesoro de Estados Unidos, que bueno, eso será el tema final de este informe. Y bueno, para ayudar a Estados Unidos con su deuda pública, con la devolución de los intereses de la deuda por parte de esto, del Tesoro, que al final es el que, como el Ministerio de Hacienda, por así decirlo, de Estados Unidos, pues bueno, han tenido políticas más acomodaticias, más laxas y bueno, pues están teniendo estas repercusiones sobre todo en el tema de la bolsa. Los IPC siguen aumentando. Recalcar el de Estados Unidos, que bueno, va a tener bastantes repercusiones a la hora de las principales bajadas de tipos de interés, que ya no empiezan a estar tan claras. Y bueno, los PMIs, salvo el europeo, pues se mantienen por arriba, un poco estabilizados, aunque empiezan a haber algunos visos también negativos. Y bueno, pues la eurozona, eso, está por debajo de 50, que es cuando se indica que son valores recesivos, pero bueno, la senda es la contraria, la de revertirse, pero también es importante recalcar el hecho de que, bueno, el motor europeo, que es Alemania, lleva desde el año pasado, desde el tercer trimestre del año pasado en recesión, o sea que bueno, es normal que ya empiece a haber un poco igual no de recuperación, pero sí ya de parar esa senda de indicadores adelantados con resultado negativo. El apalancamiento, que también nos comentamos que íbamos a empezar a fijarnos en ellos, pues nada, no se ve una excesiva exposición apalancada al mercado. Como veremos ahora, y como veis, esa subida tan vertiginosa en la línea morada, que es el S&P 500,
no podemos decir que estamos en burbuja en el mercado generalizado, sino que podemos decir que estamos en burbuja en ciertos sectores de la economía, como son los de la IA, los de los semiconductores y al final, pues, tecnologías de la información, que son el caso de Google, Facebook, bueno, Meta, bueno, Nvidia es algo más enfocado a la IA, data centers y tal. Pero bueno, todo sector tecnológico puntero que puede incorporar algo de IA, pues como vimos como hablamos de ello en el informe de la semana del mes pasado, pues está llevando el beneplácito del mercado con sus aportes en la inversión. Pasando los puntos a comentar, en el tema de la macro, empezamos a ver cosas que ya no cuadran tanto. Podemos decir que siempre las ha habido, pero bueno, empiezan a ser ya más visibles al ojo público y llegando ya datos tan, pues eso, tan mainstream como puede ser el dato de la inflación. La inflación parece que no está bajando ya tanto como se esperaba. El dato de enero era por por factores estacionales y el segundo ha vuelto a dar malo. Por encima de lo que se esperaba, un 0,4 contra un 0,3% mes contra mes. Y bueno, la Fed sigue enrocada, ¿no? En su narrativa de que, bueno, de que son datos, pues eso, son temas de estacionalidad, de que no hay que preocuparse, pero bueno, es la misma que bueno, que tiene que ayudar al tesoro en cuanto antes y bueno, pues igual están negando el error o negando la realidad, ¿no? Que bueno, ya pasó, ya tenemos el antecedente bastante cercano del caso de la inflación transitoria en 2021. Así a modo para visualizar un poco qué está pasando en esto de la inflación, pues tenemos ahí dos activos que cotizan, dos materias primas, una es el petróleo, que es la que más preocupa al mercado, llegando a niveles de 80 dólares el barril de Brent, incluso más, que es lo que uno de los principales drivers que puede desatar esa vuelta o esa inflación de segunda ronda que tanto teme la economía y que, bueno, muchos analistas, por analogías con la crisis del petróleo de 1973, pues auguraban, ¿no? Una vuelta a una inflación de segunda ronda que también se dio en los años 80 y que, bueno, que pues al final provocó toda la crisis esta inflacionista y bueno, parece que la película podría repetirse. De momento el guión es bastante parecido. Y bueno, como vemos eso, el petróleo ha subido este trimestre un 8% y el cacao un 104%, que bueno, ha sido el protagonista. Evidentemente el cacao no mueve tanto mercado, pero es algo curioso y a tener en cuenta, ¿no? Que algunas materias primas y cacao, pues bueno, que más que menos está presente en todas nuestras vidas, los desayunos y demás comidas, pues bueno, la materia prima, el futuro ha subido un 104%. Japón, para variar, el mundo va por un lado y Japón siempre intenta ir por otro. No creo que sea a propósito, pero bueno, primera subida de tipos del Banco Central de Japón en 17 años por presiones salariales de los sindicatos. Porque bueno, pues esos son los efectos de segunda ronda de inflación, que es cuando la inflación se enquista en la economía, ¿no? Porque suben los tipos perdona, sube la inflación, esto afecta al bolsillo de los consumidores principalmente, sus compras son más caras, las empresas que más que menos, y si según es su poder de negociación de precios, pues trasvasa ese aumento de costes al precio, y el que se lo come es el consumidor, que pues acaba obviamente y con todo el derecho del mundo renegociando sus salarios para equipararlos a la inflación. Esta subida de salarios supone un aumento de costes que se traspasa a precios y así sucesivamente, se llama espiral inflacionista. Y bueno, para intentar atajar esto, el Banco Central de Japón, como veis, lleva pues desde 1996-94 sin subir los tipos de interés
a más del 0,5%. Eso explica bastante el estancamiento crónico de la economía japonesa, que si no recuerdo mal, estoy hablando un poco de memoria, en los últimos 20 años no ha conseguido crecimientos del PIB significativos, es decir, completamente estancado. Y nos puede resultar muy lejos, incluso con cierta sorna, ¿no? De decir, pues los japoneses son así, así son ellos, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tampoco nos confiemos tanto porque hace no tanto, los niveles de deuda pública sobre el PIB de la economía japonesa nos parecían desorbitados y no creáis que la eurozona, Japón, perdón, China o Estados Unidos no van camino a alcanzar esos niveles de deuda sobre el PIB. Es decir, nos reímos, bueno, nos reímos. Siempre como que tenemos el paradigma de lo que es la falta de responsabilidad financiera a nivel político y seguramente también sea a nivel popular, porque bueno, al final la política es el reflejo o a mi modo de ver, el reflejo de la sociedad. Pero bueno, que siempre me lío tanto. Siempre hemos tenido bastante sorna con esa falta de rigor financiero y bueno, somos iguales o peor, como siempre. Y bueno, aparte de la subida de tipos de interés, se acaban otras políticas expansivas como el control de la curva, es decir, mantener siempre la curva de rendimientos de la deuda pública japonesa en niveles deseables para ellos y para su financiación de deuda, es decir, la curva de tipos, la curva de rendimientos es los tipos de interés de cada título de deuda pública según la temporalidad de cada título. Es decir, deuda pública a 3 6 y 12 meses, 3 años, 5 15 20. Entonces cada uno tiene como un tipo de interés y eso, si unes esos puntos hacen como una curva, ¿no? E intenta siempre mantenerla en niveles deseables para no dificultar la financiación del Estado japonés. Y también pues han parado la compra de activos a mercado. Eh, llevan bastante tiempo haciéndolo de manera indiscriminada, no solamente tanto títulos de deuda pública como fue el caso europeo, sino bueno, deuda corporativa y directamente incluso acciones. O sea que bueno, todas estas fin de políticas expansivas, pues bueno, tiene su efecto, por supuesto, en los mercados. Volviendo un poco a la Fed y con el tema de sus dificultades para acabar de rematar el problema de la inflación, pues bueno, se descuenta bajadas de tipos en junio, cuando la inflación todavía no está resuelta. Sí que lo vemos que todavía pues puede ser algo incoherente, ¿no? Porque va a producir todo lo contrario. O sea, subir los tipos es lo último que puede hacer que baje la inflación. Entonces no entendemos muy bien el por qué. Bueno, sí lo entendemos, pero bueno, desde quitando otros motivos no tiene ningún sentido. El BCE sigue en la misma ruta, pero bueno, la inflación está mucho más controlada en Europa, también por eso, por la caída de la producción, que bueno, pues las recesiones siempre son bastante desinflacionarias. Al final, pues menos producción y menos consumo y menos presiones de precios suele bajar la inflación. Pues eso, siguiendo con lo de antes de Alemania, pues bueno, se baraja ya la posibilidad de que esta recesión continúe, porque bueno, se están presentando más indicadores que indican, valga la redundancia, que este proceso se va a prolongar, como lo son los pedidos de producción a fábrica, etcétera. Y bueno, el PMI de Chicago, de la región de Chicago, que es una de las regiones más importantes de Estados Unidos, como bien entendéis, pues muestra valores por debajo de 40. Es decir, un PMI por debajo de 50 indica recesión, por debajo de 40 es recesión ya profunda. Con lo que habría que ver en qué acaba esto, pero como estáis viendo, los datos adelantados y no tan adelantados, sino ya actuales
ya no solamente indican un futuro económico en el corto o medio plazo incierto y barra complicado, sino que, bueno, habrá que ver qué soluciones tomará la Reserva Federal, que por este lado pues sí que tendría sentido una bajada de tipos de interés, pero tienen doble objetivo en su mandato, que es la estabilidad de precios y el pleno empleo, y, y son incompatibles según este escenario que está planteando la actualidad económica. Pasando a renta variable, euforia y cuantitativos, como vemos, la ponderación del Nasdaq, que es el índice tecnológico de las compañías que hemos hablado antes que podían encontrarse en niveles de burbuja, sobre el SP 500, que aunque tenga mucho peso este valor tecnológico, pues al final son 500 empresas y es mucho más amplio, dentro de que no es tan amplio, de que un MSCI Estados Unidos tal sería bastante más representativo. Pues bueno, esta ponderación vuelve a niveles, sube a niveles premios de 2021, que hubo una pequeña burbuja bueno, pues era la época en la que nos salían los anuncios en YouTube de Tesla, compra Amazon, etcétera. Cuando veáis ese tipo de cosas, normalmente sospechad, porque se puede tratar de burbujas, como es el caso, bueno, superando ya el máximo de la burbuja de .com del año 2000, que bueno, pues es siempre como el paradigma, ¿no? de una nueva tecnología disruptiva que entra en el mercado como burbuja por el exceso de descuento, de beneficios que esto que le dan los operadores. Eh, Entrando en niveles cuantitativos, esto pues sigue siendo, entiendo que complicado, pero bueno, poco a poco vamos a intentar que hablemos todos en los mismos términos y nos podamos entender cuando hablamos de call walls y put walls. Bueno, la call wall está en 5300, nivel con el que el SP 500 continuamente se choca y se da la vuelta. Y bueno, el soporte más cercano está en 5245, el pull wall principal está en 5000, pero bueno, como vamos viendo, se va comprimiendo el rango, es decir, el SP 500, y como bueno, nos estamos viendo en lo que llevamos de abril, se está comprimiendo en una banda cada vez más estrecha y con triggers, gatillos de volatilidad eh, cada vez más cercanos. Entonces, pues bueno, tarde o temprano esto al final saldrá por un lado o por el otro, no tiene mucha vuelta, pero bueno, hay motivos para ser eh, optimistas, ya que más allá del call wall hay varias, como veis, líneas azules que son pues posiciones largas, que bueno, cuanto más suela, al final podemos pensarlo como que puede ser como pavimentando una carretera, ¿no? Entonces, cuanto más posicionamiento call largo haya más adelante del call wall, pues bueno, mejor pinta en el largo plazo puede tener la bolsa. Aún así, no hay que olvidar pues eso, todos los condicionantes que hemos estado viendo, aunque bueno, lo que le favorece a la bolsa, como hemos hablado siempre, es el nivel de liquidez que hay en el sistema, pero bueno, no hay que descartar todos estos aspectos, que la macro ya oficialmente pocos subterfugios quedan para decir que no está tan mal la cosa, que la volatilidad, que los rangos de movimiento del SP 500 se están comprimiendo mucho y al final saldrán disparados para algún lado o el otro. Y bueno, entrando en sobre si la bolsa está cara, bueno, Société Générale, que es una gestora de activos francesa y bastante grande, pues bueno, decía que aún no veía valores burbujísticos, que bueno, que estábamos llegando a niveles de una desviación estándar, que bueno, que al final pues tampoco hemos llegado todavía a niveles de 2021, o sea, que bueno, siempre es paradigmático la crisis de la burbuja del año 2000 y que bueno, eh, el nivel de burbuja para que podamos decir
que estamos en ella es un nivel de 6.250 para el SP500. Estamos en el 5.200 peleándonos con el 5.300. Queda muchísima subida. Personalmente me parece excesivo esta valoración. Evidentemente sería de burbuja, pero me parecería incluso complicado llegar a ese nivel. O sea, me refiero, evidentemente si llegamos es el nivel de burbuja, pero me parece que incluso antes ya podríamos decir un 6.000 me parecería ya tremendamente excesivo, vaya, incluso pasar los 5.500. Otro dato a tener en cuenta, pues niveles máximos de inversión en particulares, esto también es bastante sintomático de procesos de euforia. Cuando entran los particulares en masa, que normalmente son los inversores menos informados, pues evidentemente habrá que tenerlos en cuenta y es algo sintomático de futuros problemas. Entrado en varios, esta vez tenemos poco pero mucho que decir. Eh, los tipos de intereses de tarjetas de crédito en Estados Unidos, niveles máximos históricos. Hace tiempo que se superaron, pero parece que el ritmo no cesa. Esto yo creo que también, al fin y al cabo, tarde o temprano habrá algún tipo de problema en la economía real. No es normal la resiliencia que está teniendo el ciudadano estadounidense en mantener su nivel de vida. Eh, Estos crecimientos de tarjetas del pago de intereses de las tarjetas de crédito no parecen muy sostenibles en el largo plazo. Aunque sinceramente, y desde mi punto de vista, lleva bastante tiempo siéndolo como para no saber cuándo cesará. El gráfico de la derecha es el precio del oro con respecto al índice el retorno de los treasuries, de la, de la deuda pública estadounidense. Va de camino a mínimos, de camino a máximos, disculpad, y bueno, tiene bastantes implicaciones y posibles causas de este crecimiento. En una primera instancia podemos decir que este descuento de bajadas de tipos de interés hace menos atractivo el dólar porque su inversión segura es menos rentable. Y bueno, este fue el primer caso, pero hay bastantes otros aspectos a tener en cuenta. Y bueno, es la compra masiva de China de oro por ese aprovisionamiento que están teniendo y también se le suman los problemas en el plano de la geopolítica, la continuidad de los conflictos, la aparición de nuevos tipos de eso, de posibles enfrentamientos ya incluso en el aspecto bélico, está haciendo que el oro despertase como valor refugio y bueno, parece que de momento está funcionando. Pasando a las conclusiones, disculpad, me he tenido que ausentar un segundo. Que bueno, con las conclusiones y con el tema del que me gustaría hablaros para bueno, enfatizar un poco en él y como bueno, hemos ido adelantando es el de los tipos de interés y la relación pues eso, con la deuda pública y la inflación. El gráfico de la izquierda es bastante esclarecedor y bueno, es que la línea azul oscura es bueno, los intereses que han ido pagando los Estados Unidos de deuda pública acumulados a 12 meses, ¿no? Y bueno, suponen a febrero de 2024 1,1 billones, algo así similar al PIB de España. Y bueno, creo que es bastante esclarecedor, pues eso, ¿no? La línea azul clara es con la evolución de estos pagos, asumiendo que no se van a bajar los tipos de interés hasta finales de año y la línea amarilla asumiendo que se van a bajar 150 puntos básicos o lo que es lo mismo va a bajar 1,50% el tipo de interés. Esto al final es importante ver que esto está en manos de políticos y bueno,
viendo cuáles son las dos direcciones, pues bueno, queda bastante claro que cuál va a ser la decisión que van a tomar y de hecho, pues bueno, por parte de algunos grupos de progresistas del Congreso de Estados Unidos, pues le escribieron una carta abierta al FOM, al Federal Open Market Commission, vaya lo que es el board de la Reserva Federal, la que decide los tipos de intereses. Pues bueno, pidiéndole explícitamente pues eso, que bajen los tipos de intereses, que ya es suficiente, que es necesario y bueno, que el problema de la inflación pues está ya bastante solucionado. Entonces, pues bueno, la Reserva Federal se encuentra en esa diatriba, ¿no? La re- deberíamos ser más duros. El problema de la inflación no parece que está del todo solucionado, con lo que sería positivo mantener estos tipos y que terminasen de hacer efecto, incluso estabilizando el tema de la QE, que es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que una QE encubierta y bueno, lo suyo sería pues drenar esa liquidez en vez de inyectarla para que estos efectos inflacionarios no vuelvan a reproducirse, que es lo que parece que está pasando ahora mismo. Y bueno, por el otro lado, pues tenemos a los estados, que en este caso los Estados Unidos, que no pueden o no son capaces o no parece que estén por la labor de reducir ese gasto público para controlar el déficit y así su pago de intereses de deuda y encima que estamos en pleno año electoral, que no se nos olvide y que bueno, que no es algo sencillo en términos de beneficio político, pues recortar gasto el mismo año que se hacen las elecciones. Creo que a un votante con dos dedos de frente, pues se le podría explicar, incluso entenderlo, incluso aceptarlo, incluso parecerle bien. Pero bueno, así no funciona el juego últimamente, o igual nunca. Y bueno, pues el que dé más dinero e inyecte más dinero y bueno, con inyectar dinero significa muchas cosas. Subsidios, desde subsidios hasta arreglar carreteras, hasta cualquier tipo de obra de infraestructura. Que bueno, me acuerdo que para 2021 plantearon el aprobar un proyecto gigantesco de infraestructura en Estados Unidos y por suerte el Congreso lo echó para atrás porque bueno, pues a saber cómo serían esos niveles de deuda en la actualidad, ¿no? Y bueno, ahí está la diatriba esa que hemos ido haciendo referencia durante todo el informe de tipos de intereses subir o bajar o mantener. Por un lado, la inflación que no recupera. Por otro lado, las presiones para aliviar la carga de la deuda pública. Y bueno, la otra pata que todavía no ha terminado de expresarse o de meter la pata, por así decirlo, en el tablero de juego, pues es el mercado laboral que parece sólido oficialmente, aunque bueno, como alguna vez hemos dicho también, pues hay serias dudas de que esos datos sean fiables, de que hay mucho maquillaje en esas cifras, de que hay mucho más empleo temporal y que se da gato por liebre y bueno, eso ya es tema para otro informe. Y bueno, me gustaría hacer referencia al gráfico de la derecha y es que el cálculo de la inflación ha ido variando a lo largo de los años. Al final lo que tenemos es un índice de precios y de ahí sacamos las tasas interanuales año contra año, las tasas intermensuales, quarter to quarter, trimestre tras trimestre, etcétera. Pero bueno, es que el tema es que a partir de 1980, casualmente, tras todos estos problemas de inflación de segunda ronda que hemos hecho referencia antes, pues este cálculo cambió. Y cambió en una partida que no es para nada significativa. O sea, insignificativa, disculpad. Y es el de la vivienda, que supone el mercado inmobiliario supone una de las partidas con mayor peso en el cálculo de este índice de precios para el consumidor. Y bueno, se hicieron algunos cambios significativos, y es decir, cambiaron el coste de, de lo que viene siendo la vivienda.
Disculpad, que me ha dado la tos. El catarro no perdona. Y es que antiguamente, hasta la década de 1980, este índice, el coste de la vivienda, se calculaba pues de una forma más, bueno, como se dice, directa, quiero decir straightforward, más directa, es decir, los costes de lo que es la casa en sí, la hipoteca, los impuestos, mantenimiento, suministros, etcétera, lo que era tener una casa, el coste de una casa. Y bueno, esto se cambió, como he dicho, a partir de la década de 1980 por un término que se llama coste en equivalencia de alquileres. Es decir, esto se pasó a hacer como una encuesta en la que se le preguntaba a los inquilinos, propietarios más que inquilinos, de las viviendas, por cuánto cree usted que alquilaría su vivienda. Es decir, para tener como una representación más podemos decir, sobre el pie de lo que sería la realidad ahora del mercado laboral. Y bueno, de una manera u otra, la línea azul es la que es el cálculo antiguo de 1980 y la línea roja amarilla, bueno, la amarilla no sé muy bien lo que es, el experimental no sé muy bien lo que es, pero bueno, la roja es la actual, ¿vale? El gráfico está un poco desactualizado, pero creo que es bastante significativo, porque bueno, esto es de junio de 2023, pero bueno, creo que nos puede dar la idea de qué está pasando aquí. La inflación es mucho más de lo que los datos oficiales reflejan. Esto nunca ha sido una sorpresa porque, bueno, todos en el Mercadona o en el supermercado al que vayáis, o el coste de vida en general, evidentemente no es un 2% año contra año, sino que ha sido bastante más. Y en épocas donde la inflación era cero, seguíamos viendo cómo el coste de los coches, el coste de salir a comer, el coste del supermercado o bueno, pues, o directamente, yo sé, el coste de las copas en los bares, etcétera, ha ido variando y no precisamente hacia abajo a mantenerse estable. Y esos son cambios que son muy graduales y que son de 10 céntimos más en el ticket del autobús o en esas pequeñas cosas o incluso a gran escala, pero bueno, en el mismo porcentaje de poco a poco. El coste de vida es más del que los datos oficiales marcan. Y bueno, con ello, pues, hablando de la tercera pata de antes, ¿no? Del problema de los tipos de interés, podemos añadir esta cuarta pata, incluso un poco en la sombra, que no llega a ser al final no es uno de los problemas a los que tiene que enfrentarse la Fed, pero sí es uno de los problemas al que tenemos que enfrentarnos el ciudadano de a pie, que es el que no tiene estos salarios de lujo y bueno, no tampoco no solamente los que viven día a día, sino los que, bueno, pues viven, al final la clase media me estaba refiriendo. Eh, la Fed tiene que pelear contra una inflación que no termina de rebajar, que oficialmente no es la que pone, sino que siempre ha sido mucho más. En estos datos, no sé si ha sido en estos, pero luego incluso he llegado a ver que podría haber llegado a ser del 15% la inflación que tuvimos en el año 2021-2022, es decir, inflaciones de básicamente salir a la calle y a manifestarnos. Y bueno, incluso con estas inflaciones maquilladas le cuesta esto rebajarlas y mantenerlas, porque bueno, hay una presión por parte de los políticos de mantener un gasto, de mantener pues eso, las redes clientelares. Esto nunca ha sido nada nuevo y esto es una historia que se va repitiendo pues toda la historia de la humanidad y como bueno, hacía referencia antes, ¿no? De que siempre con cierta sorna los economistas se referían a Tokio como el paradigma de la irresponsabilidad financiera o presupuestaria en el ámbito público, pues mirad cómo es la situación ahora en Estados Unidos, que es igual o peor, que abiertamente piden bajar los tipos porque hablando mal no les da la gana a ellos bajar el déficit público. Entonces, pues bueno, esa es un poco la situación y a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Como habéis visto, abril ha empezado un poco más,
difuso. No es un año mal estacionalmente, suele ser bastante mediano o bien, o sea, hasta mayo la estacionalidad es buena y bueno, siendo año electoral, tiene pinta de que se mantendrá, pero bueno, no sé qué durará más, si los estímulos de la Fed para el año fiscal o, o lo que aguante la macroeconomía sin estallar. Y bueno, sin más que añadir, de nuevo disculpad, las condiciones para grabar esto no han sido las mejores. Prometo estar recuperado para el informe de abril. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por la confianza. Como siempre, pues eso, cualquier duda o comentario estoy abierto a sugerencias y preguntas y demás, que para mí es hablar de economía y de bolsa siempre, siempre es un placer. Y nada, cuidaos mucho, que ya veis que los resfriados, las alergias ya están por aquí. Y nada, que eso, un abrazo enorme y nos vemos para el informe de abril. Un abrazo.